En este video vamos a ver lo que son clases y objetos. Haremos un ejemplo práctico, pero antes empezaremos viendo lo que es una clase, un objeto, un constructor y una instancia. Todo esto lo realizaremos con el lenguaje C# en Windows Form. Entonces vamos a empezar con lo que sería la primera definición, que es clase. Una clase es una construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y eventos. Una clase es como un plano, define los datos y el comportamiento de un tipo. Tenemos acá una imagen ejemplificando lo que sería una clase, que sería como el plano principal en el cual se van a basar los objetos que van a crearse a partir de esta clase. Entonces podemos ver que a partir de una clase podemos crear varios objetos, pero esos objetos pueden obtener distintas características. En este caso, en el ejemplo, tenemos un plano de un automóvil, tenemos un objeto automóvil que tiene una característica que es el color verde, diferente a los otros dos objetos. Entonces, así es como podríamos ejemplificar cómo funciona una clase. Ahora pasemos a ver lo que es un objeto. Una definición de clase o estructura es como un plano que especifica qué puede hacer el tipo. Un objeto es básicamente un bloque de memoria que se ha asignado y configurado en función del plano. Un programa puede crear muchos objetos de la misma clase. Los objetos también se denominan instancias y se pueden almacenar en una variable con nombre o en una matriz o colección. Un objeto representa una entidad, ya sea física, conceptual o de software. ¿Qué es un constructor? Cada vez que se crea una clase o estructura se llama a su constructor. Una clase o estructura puede tener varios constructores que toman argumentos diferentes. Los constructores permiten al programador establecer valores predeterminados, limitar la creación de instancias y escribir código flexible y fácil de leer. ¿Qué es una instancia? Se usa para crear e inicializar cualquier variable de miembro de instancia cuando se usa la expresión new para crear un objeto de una clase. A partir de la clase generada, derivamos una instancia única con sus propiedades y pudiendo llamar a sus métodos. Entonces, con estos cuatro conceptos podemos empezar, y como vimos al inicio, tenemos la clase, tenemos el objeto. Para poder crear este objeto, la clase tiene que tener un constructor, y al momento de crear el objeto se realiza lo que se llama instancia. Entonces esto que acabamos de ver acá lo vamos a pasar a código, lo vamos a pasar al código de C#. Para eso yo ya tengo un formulario creado donde solicito los datos de una persona, de un empleado. Los datos serían nombre, salario de día, edad, días laborados, sueldo total, y tengo un botón de calcular para que me muestre lo que sería el sueldo total. Entonces, para empezar hay que crear una clase empleados. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Podemos venir acá sobre el explorador de soluciones, en el proyecto dar clic derecho y agregar una clase, o bien podemos ir a la pestaña de proyecto o al menú de proyecto y agregar clase. Tenemos también la combinación de teclas mayúscula más alt más C. Entonces vamos a agregar una clase. A esta clase le voy a colocar un prefijo que sería CS. Si se dan cuenta, acá me da un nombre por defecto
no lo voy a utilizar, voy a quitar ese nombre por defecto y le voy a poner CS empleados. Entonces esta va a ser la clase empleados. Entonces voy a agregar, y si vamos a darnos cuenta, nos tiene que aparecer acá lo que sería la clase empleado. Ahí está, ya termino de crear la clase y podemos ver que tengo el namespace, que es el nombre del proyecto. Si voy al form 1, tengo el namespace clase empleado, que es lo mismo que está acá. Eso me sirve para agrupar en ese espacio de nombres todas las clases que yo utilice en mi proyecto de Visual Studio. Entonces acá en la clase empleados, lo primero que voy a hacer es colocarla pública para que se pueda acceder desde cualquier lugar o desde cualquier formulario a esta clase empleados. Entonces le coloco la palabra public para que sea una clase pública y se pueda acceder desde cualquier lugar del proyecto. Luego de eso voy a definir lo que son las propiedades. Y va a empezar teniendo un nombre. Igual lo voy a declarar público. El tipo de dato string, el nombre o el identificador, para que no nos confundamos, el identificador que sería nombre. Luego de eso voy a agregar también lo que sería una variable pública de tipo decimal, y esta va a ser sueldo día. Una variable pública más que sería de tipo int, y esta va a ser la edad. Luego de declarar las propiedades, que podemos ver que son variables, voy a declarar lo que es un método. Este método me va a servir para poder calcular el sueldo total que va a recibir el empleado en el mes. Entonces voy a declarar un método y va a ser público, va a devolver un valor decimal. Entonces lo coloco el tipo de dato, y el nombre del método va a ser calcular salario. Y va a requerir un dato que va a ser los días laborados. Entonces o días trabajados, como lo quieran ver, lo voy a colocar DT, días trabajados. Voy a abrir las llaves, cierro llaves de una vez. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Pues únicamente va a devolver el cálculo de sueldo día por días trabajados. Entonces va a retornar un valor decimal que sería sueldo día por días trabajados, que es lo que va a ingresar en el método, que es DT, y listo. Luego de haber definido el método, tengo que crear lo que es el constructor de la clase. El constructor de la clase tiene la característica que lo voy a colocar de el mismo nombre o con el mismo nombre principal de la clase. Entonces lo voy a colocar acá arriba y vamos a colocar constructor. Ahora tengo que declarar el constructor público y les mencionaba que tiene que llevar el mismo nombre, solo que esta vez vamos a colocar paréntesis. Acá en el nombre de la clase no se coloca. Abro y cierro la llave. Y la característica también del constructor es que aquí es donde se va a dar el valor inicial a las propiedades. En este caso sería el nombre. Le voy a dar un valor nulo. Solo voy a colocar comillas. En sí no es un valor nulo, pero podríamos decir que es un valor
en blanco. Sueldo día lo voy a iniciar en 0. Sueldo día en 0. Lo que es la edad la inicio en 0 también. Y voy a colocar el sufijo m porque es de tipo decimal el dato. Luego de que ya creé el constructor, he terminado con lo necesario para este ejemplo, que es tener las propiedades, un método y un constructor. Vamos a usar esto que acabamos de crear porque acá únicamente lo hemos creado, no lo estamos aplicando en ningún lugar más, solo lo hemos creado. Entonces voy a trasladarme al formulario que ya tenía antes y en el botón calcular voy a empezar a utilizar lo que es la clase. Voy a crear un objeto, voy a instanciarlo, que es, ahorita vamos a ver qué es instanciarlo, es utilizar el constructor. Entonces voy a crear lo que sería una variable total, que ahí voy a guardar el sueldo total. Voy a crear en decimal. Variable total es igual a 0.0. También necesito una variable para los días. Esta va a ser int días laborados. Días lab es igual a 0. Aquí coloqué coma, es punto y coma, listo. Ahora ya tengo esas dos variables que me van a servir únicamente para recibir el dato de días laborados y calcular el total. Los demás datos van a venir de lo que sería un objeto que se va a crear a partir de una clase. Entonces voy a crear el objeto como si estuviera creando una variable, solo que esta vez no le voy a indicar un tipo de datos, sino que le voy a indicar la clase. Entonces sería la clase de empleados y este va a ser el primer objeto, empleado 1. Okay, acá estoy creando lo que sería el objeto empleado 1, pero tengo que instanciarlo. Que es instanciarlo, es como que darle un valor inicial. Entonces voy a utilizar esto, new, y voy a utilizar el constructor cs empleado. Listo. Entonces acá estoy utilizando el constructor y lo estoy instanciando con la palabra new. Ahora, después de eso, ya puedo utilizar el objeto empleado 1 y le voy a asignar el nombre. Entonces empleado 1 en la propiedad nombre va a ser igual a lo que está en la caja de texto, txt nombre punto text. Luego en empleado 1 en la propiedad de sueldo día va a ser igual a la txt salario punto text. Luego empleado 1 en la propiedad edad va a ser igual a la txt edad punto text. Ok, aquí ya estoy asignando un valor a lo que sería la propiedad. Ok, acá me está faltando. Recordemos que las cajas de texto precisamente contienen eso, texto. Entonces hay que realizar lo que es una conversión.
está, aunque este sueldo día está como decimal, y este sí es el dato int. Ok, acá y acá. Ahora la variable días laborados, esta variable no tiene nada que ver con la clase creada anteriormente. Le voy a asignar el valor de lo que está en la caja de texto. Txt días laborados punto text. Okay, ahora acá está, y acá es donde voy a calcular el sueldo total. Entonces la variable total es igual a empleado 1 punto y el método calcular salario. Entonces cuando abro paréntesis, acá me está pidiendo un tipo entero, que es lo que yo creé en la clase. Entonces acá voy a colocar lo que son los días laborados, que es la variable, y listo. Luego de eso voy a mandar ese cálculo a la caja de texto donde lo quiero mostrar. Entonces sería en la caja de texto sueldo total punto text es igual a la variable total, y la convierto a una cadena, punto to string, y listo. Entonces con esto hemos terminado. Voy a iniciarlo y vamos a ver si está funcionando correctamente la clase, el constructor y los métodos. Vamos a esperar a que inicie. Ya está cargando el proyecto y vamos a ver si funcionó nuestra clase, nuestro constructor y nuestro método. Solo tener un poco de paciencia, ya está compilando y listo. Entonces aquí vamos a poner Juan José Pérez López. En salario al día va a recibir 10.50, edad 31 años, los días laborados son 30, y voy a calcularlo, y vemos acá que me calculó 315 de salario o sueldo total. Entonces está funcionando correctamente nuestra clase, nuestro objeto, nuestro constructor y nuestro método. Entonces es todo por este video, y espero hayan comprendido. Cualquier duda la pueden comentar, y próximamente estaremos viendo más ejemplos de lo que son clases, lo que es herencia, polimorfismo, encapsulamiento, pero eso será en videos más adelante. Entonces, gracias por la atención prestada.